importándole su condición. Cristo el Señor se humilló, por nosotros en la cruz murió, en su eterno amor nos redimió. Nuestras voces levantamos al que es digno de adorar. Eres, Señor, el Salvador, Dios soberano, a ti te adoramos, glorioso es mi Redentor y Rey. Tu nombre sobre todo es, nos has libertado, a ti te alabamos, amado Dios, el Salvador Jesús. Vida eterna Él nos entregó, por su gracia tengo salvación. Mi condena ha quedado atrás, en ti verdadera libertad. Nuestras voces levantamos al que es digno de adorar. Eres, Señor, el Salvador, Dios soberano, a ti te adoramos, glorioso es mi Redentor y Rey. Tu nombre sobre todo es, nos has libertado, a ti te alabamos, amado Dios, el Salvador Jesús. Nuestras voces levantamos al que es digno de adorar. Nuestras voces levantamos al que es digno de adorar. Eres, Señor, el Salvador, Dios soberano, a ti te adoramos, glorioso es mi Redentor y Rey. Tu nombre sobre todo es, nos has libertado, a ti te alabamos, amado Dios, el Salvador Jesús. Eres, Señor, el Salvador, Dios soberano, a ti te adoramos, glorioso es mi Redentor y Rey. Tu nombre sobre todo es, nos has libertado, a ti te alabamos, amado Dios, el Salvador Jesús. Amado Dios, el Salvador Jesús. Amado Dios, el Salvador Jesús.
Hermosa alabanza que acabamos de escuchar. Queremos agradecer a los hermanos que están preparando día a día, y recibimos también un mensaje en el chat que las alabanzas ayudan a preparar nuestro corazón para lo que es el mensaje en el día de hoy. Así que agradecemos a los hermanos por la preparación también de esas alabanzas. Preparamos nuestros corazones entonces y recibimos la palabra del Señor a través de nuestro pastor David Roger. Señor le bendiga, pastor. Muchas gracias, buenos días. Gracias, Pastor Jensen. Gracias, hermanos y hermanos en Cristo. Buenos días. Bueno, me da particular gozo ver a varios rostros nuevos y también algunos que conocimos hace tiempo que han vuelto a también congregarse con nosotros. Hoy día es el Día del Niño, así que me imagino que algunos niños andan por ahí entusiasmados y anticipando y esperando, así que vamos a tener que hacer la enseñanza rápida para no dejarlos esperar demasiado, ¿no? Esta mañana continuamos en nuestra serie que se llama Dichos Difíciles del Señor Jesús. Y ya el tercer mensaje hoy día nos va a introducir en un terreno que de todos los dichos del Señor Jesús, quizás este es uno de los que menos se predica. Tiene que ver con la persecución. Pero no debemos desesperarnos ni tampoco angustiarnos, porque la gran mayoría de estos textos salen en el contexto de lo que es la segunda venida del Señor. Y por eso la pintura que usted ve ahí, una representación artística del siglo XVII, un pintor italiano. Muchas veces el Señor habló de la persecución, pero muchas veces también la mencionó al explicar y al comentar sobre su regreso. Y esta mañana, sintiendo que también en mi estudio debo tocar aquellos pasajes que tal vez no sean tan fáciles o que no sean tal vez tan frecuentemente comentados, sentí que era necesario también esta mañana hablar de la persecución, porque Jesús también la menciona. Disculpe. Jesús enseña sobre la persecución porque es una realidad que vendrá. Es una actualidad también hoy en día. Sus promesas de regreso a la tierra cuando Él vuelve a buscar a su iglesia están rodeados de menciones de cómo serán tratados sus hijos. ¿Cuál sería la reacción del mundo hacia nosotros? Como por ejemplo cuando Él comenta, cuando estas cosas empiezan a suceder, ergíos o enderecen y levanten la cabeza porque se acerca vuestra redención. Perdón. Entonces, el mensaje que hoy día miraremos al pasaje que tiene que ver con la persecución, la enseñanza, los muchos dichos que hay. Y hay una repetición de ciertas frases que nos va a ir poniendo de relieve varios aspectos respecto a la persecución. Quiero ayudarle a entender, hermano, hermana, de que Jesús nos advierte, nos prepara, nos enseña para que estemos preparados. Pero la pregunta que debemos hacernos hoy en día, cada uno durante este estudio, es la siguiente. Y es una pregunta muy personal, íntimamente personal. Yo me la estoy haciendo desde que empecé a estudiar esto. Y es la siguiente. ¿Cómo responderé yo frente a la persecución? ¿Cómo responderá usted frente a la persecución? Gracias a Dios, en nuestro mundo occidente ha habido hasta ahora una aceptación, ha habido un espacio, inclusive una cercanía a la sociedad de lo que es la fe cristiana. Esa realidad puede cambiar. Puede cambiar de manera repentina o puede cambiar de manera paulatina. Pero según Jesús, debemos estar preparados para la persecución. Entonces, cuando Él habló de la persecución, lo puso en el contexto de su regreso. Y vamos entonces a estudiar diferentes textos en donde Jesús
prepara a sus discípulos para que ellos sepan cuál debe ser su actitud. Enseñó estas verdades con respecto a su regreso, pero también respecto al reino. ¿Por qué? Porque no solamente es un antesala de su regreso a la tierra, pero también es muchas veces una realidad que sufren aquellos que viven para un reino que no es de este mundo. Entonces, estas palabras algún día nos pueden llegar a ser muy, muy preciosas. Y vamos entonces a necesitar tenerlas guardadas en nuestros corazones y en nuestras mentes. Y para ello, quiero que veamos en primer lugar Lucas capítulo 21. Así que por favor, ábrelo ahí en su Biblia. Lucas 21. Y ahí mi hermano César nos va a ayudar con algunas láminas para que nos siga. El pasaje en Lucas 21 es uno de los muchos que podemos ver. Y en este primer texto, Él nos advierte. Y al advertirnos, Jesús lo hace mencionando tres diferentes cosas. La primera de ellas es quiénes llevarían a cabo la persecución. En Lucas 21 y también veremos Mateo 10, pero quiero ver Lucas 21 primero. Dice así: pero seréis entregados aún por padres, hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de ustedes o de vosotros, y seréis odiados de todos por causa de mi nombre. En Mateo, el pasaje paralelo, Jesús añade una leve mención de otra cosa ahí. Mateo 10, como aparece en la lámina, 34, en el cual Él dice: no penséis que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada, porque vine a poner al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. ¿Quiénes cometerán la persecución? Bueno, según Jesús, en algunos casos puede ser hasta nuestra propia familia. Es una triste realidad que ha pasado inclusive durante ciertos regímenes militares en Cuba, por ejemplo. He leído de historias, de hecho me llegó hace un mes atrás otra de esas historias de personas que son perseguidas por su fe, por simplemente creer en Jesús. Pero quienes los han informado a las autoridades son sus propios familiares. Interesante ver que Jesús advierte de esto, porque no hay que olvidar que su familia, la familia de Jesús, sus hermanos y hermanas, lo cual nos dice la palabra de Dios que él tenía varios, 4 hermanos son nombrados, no se dice cuántas hermanas, no lo aceptaban, lo toleraban, le aguantaban, pero no creían en él hasta después de su resurrección. Jesús sabía de qué hablaba, porque en una ocasión sus hermanos con su madre fueron a buscarlo y a sacarlo de la multitud donde él estaba predicando. Sabía que Jesús, que la identidad con él podría llegar a causar una división hasta en el hogar. Ahí en el pasaje en Mateo 10, él dice que él no vino a traer paz, sino una espada. Eso quiere decir que seguirlo a él puede obligarme a dejar de lado otras lealtades, aún familiares. Él advierte de esto. ¿Por qué? Porque está preocupado que estemos en condiciones de saber resistir cuando ese día suceda. Pero no solamente la familia, también nos atacará o nos podrá quizás rechazar. Según Marcos capítulo 13, hay otra mención también. Marcos 13, versículo 11 y 12. Lo cual nos dice, Marcos 13, 11. Y cuando os llevan y os entreguen, no os preocupéis de antemano por lo que vais a decir, sino lo que os sea dado en aquella hora, eso hablad.
porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Fíjese en verso 12. Y el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán la muerte. Y seréis odiados de todos por causa de mi nombre. Advierte Jesús que puede ser que la misma familia se vuelva en contra nuestro. Él, en algunos lugares, ha causado división en el hogar, y no sería la primera ni la última vez. La persecución dentro del hogar se ha tornado en diferentes formas hasta nuestro día moderno. Ha sucedido en países como en la India, como en Tailandia, como en Taiwán, como en China, que cuando una persona profesa en Cristo, la familia realiza un funeral. Y realizan un funeral simbólico porque para ellos aquel hijo o aquella persona, quien fuere, padre o madre, ya haya muerto para ellos. Ya no lo toman en cuenta. Y eso sigue sucediendo hoy en día. Lo que nos está mostrando Jesús es que el amor por Dios, el amor a Dios, al igual que inclusive el odio motivado por Satanás, llega a ser a veces más fuerte que inclusive el amor natural entre padres e hijos o en la familia. Decía Cristo que Él trae una espada a la tierra, y esa espada representa división, representa una marcada diferencia, y son palabras poderosas que pueden poner a prueba la fidelidad mía, que pueden poner a prueba la fidelidad tuya a Cristo. Pero a su vez nos muestra que Cristo nunca nos abandonará. Y nos asegura Él que aún en ese momento, y vamos a hablar un poquito más de esto cuando hablamos de la reacción que corresponde tener, Jesús dice que aún en ese momento, Él, a través de su Espíritu Santo, nos dará que hablar. Es decir, Él estará presente actuando en ese momento tan difícil. Nos dijo Jesús en otro pasaje, y lo dice también otra vez en dos textos, pero podemos verlo en Lucas capítulo 6, y necesito invitarles a mirar ahí. Un poquito vamos a, no vaya todavía a la lámina, hermano César, todavía, pero en Lucas 16 vemos, Lucas 6 vemos lo siguiente. Lucas 6, 40. Dice así: un discípulo no está por encima de su maestro, mas todo discípulo, después de que se ha preparado bien, será como su maestro. ¿De qué está hablando Jesús ahí? Este mismo texto, casi igual, aparece en Mateo 10, 24. Él dice que el discípulo, nosotros, su seguidor, aquellos que hemos creído en Él, seremos como Él, basta llegar a ser como Él. En otras palabras, así como miran a Jesús, van a mirar a nosotros. Así como piensan de Jesús, pensarán de nosotros. Como digo, gracias al Señor vivimos en una democracia, pero las democracias alrededor del mundo han caído. La democracia es una forma de gobernar a una nación que depende de al menos tres cosas. Número uno, confianza. Depende de confianza mutua entre ciudadanos. Cuando esa confianza se pierde, se empieza a debilitar la sociedad. La democracia también depende de un reconocimiento de derechos inalienables que son dados no por el gobierno, sino que dados por Dios. Es Dios quien nos creó como personas iguales, no el gobierno. Y en tercer lugar, la democracia depende de que las personas defienden mutuamente uno al otro. Entonces, cuando ya en ese tercer lugar, la democracia se empieza a decir, yo no quiero defender tu derecho de creer con libertad de conciencia lo que Dios te ha hecho pensar o lo que te ha convencido a pensar. Entonces, en tercer lugar, la democracia también puede ser debilitada. Creer que es Dios quien
nos da esa autoridad? ¿Quién nos da ese derecho? Y el ser humano frente a Dios, eso es lo que más importa en la vida. Estamos hablando entonces de cosas que Jesús reconocía frente al hecho que el ser humano necesita ser respetada, necesita ser honrada, necesita también ser honrada como individuo. Jesús dice, el discípulo no es más que su maestro. Bueno, Jesús no vivía en una democracia. Él vivía en una situación de un pueblo conquistado. Vivía, ¿verdad?, bajo dominio de Roma. Israel había sido conquistado y dominado por un pueblo exterior. Entonces Jesús sabía que cualquiera que hiciera algo en contra del César, o cualquiera que dijera algo en contra de la autoridad reinante, podría sufrir por ello. Y él entonces justamente luego enfrentó esa clase de ataque, lo cual lo llevó a la cruz. Lucas y Mateo, ambos pasajes, nos hacen ver que si Jesús fue el blanco del odio, posiblemente también sus hijos lo sean, sus seguidores. Entonces, en primer lugar, ¿quién los atacará? ¿Quién los perseguirá? Hasta su propia familia. En segundo lugar, Jesús nos advierte respecto a la razón o la causa por qué perseguirán a los creyentes. Lo leímos en Lucas 21. Déjeme leérselo de Mateo 24. Ahí aparece en pantalla. Gracias, César, por seguirme tan atentamente. Mateo 24, versículo 9, nos dice lo siguiente. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Ahí está la causa, ahí está la razón. Cuando una persona se enoja con un creyente por lo que cree, por cómo se identifica, por lo que piensa, está reaccionando frente a lo que Jesús dijo. Está reaccionando frente a quién es Jesús. Está en el fondo rechazándole a Jesús. El mundo odiaba a Jesús, como bien decía, las autoridades judías. Y esas autoridades luego voltearon la opinión pública en contra de Jesús para ser usado también para que las mismas autoridades romanas estuviesen dispuestas a matarlo. Y Jesús dice, así como me han tratado a mí, os tratarán a vosotros también. Tanto en Mateo como en Lucas, ambos versículos nos dicen esa verdad. Triste, pero real. Lucas 21 nos dice, y el verso 17, y seréis odiados de todos por causa de mi nombre. Ahora, eso todos, tanto en Mateo como en Lucas, la palabra todos o todas, porque ahí en Mateo se refería a las naciones, es una palabra que obviamente puede tener una aplicación o un uso generalizado. No quiere decir que todo ser humano o todo individuo odiarán a los que siguen a Jesús. Porque la palabra de Dios también nos dice que en su misericordia Él hará entender y dará luz y dará entendimiento de cuál es realmente la causa por qué las personas odian al individuo. Pero este todo hace ver que es algo masivo. No hemos llegado a eso, gracias a Dios, en nuestro mundo. No es que en todas las naciones del mundo o con todos los seres humanos existe ese odio. Él está mirando obviamente en forma particular en estos dos versículos al día que cuando está el mundo entonces totalmente volteado en contra de él. Quizás podemos relacionarlo con la época o con lo que es ese evento escatológico futuro que habla de la tribulación. Y si bien es cierto, ese hecho aún no ha sucedido, lo cual será acompañado por muchos otros grandes señales. Sí se ve que en ciertos lugares o en ciertos países lo han odiado. ¿Qué es lo que odian tanto del nombre de Jesús? ¿Lo has pensado? Bueno, creo que lo entendí cuando leí
la historia de un líder de Uganda. Él se llamaba Festo Kivengere. Un poquito diferente su nombre. Festo Kivengere fue un líder evangélico en los años 1960 y 70 durante la dictadura del Idi Amin. Y si tú sabes algo de la historia de Uganda, recuerdas que ese fue uno de sus periodos más oscuros históricamente. Este líder, Festo, cuenta en un libro que se llama Yo amo a Idi Amin, título totalmente contrario pareciera. Cuenta la historia de 3 adolescentes durante la época de 1885, la colonización de Uganda. Estos 3 adolescentes dieron su vida por Cristo. El rey de Uganda en ese entonces, porque tenía un rey, estaba 100% en contra de la fe cristiana y mandó a ejecutar a estos 3 adolescentes. Variaban entre 14 y 17 años de edad. Los niños le enviaron al rey el siguiente mensaje, y cito: dígale a su majestad el rey que ha enviado nuestros cuerpos al fuego, pero no estaremos en el fuego por mucho tiempo. Pronto estaremos con Jesús, lo cual es mucho mejor. Pero pídele a su majestad que se arrepienta y que cambie su mente frente a Jesús, o él terminará en un lugar de fuego eterno. Cierre comillas. El niño menor de los 3 se llamaba, si es que lo digo bien, Yusufu, el niño menor de estos 3 adolescentes. Él dijo al verdugo en ese momento: por favor, no me corten los brazos, prometo no huir del fuego que me lleva a los brazos de Jesús. Debido al testimonio de los 3 niños adolescentes, 40 adultos pusieron su fe en Cristo como Salvador. A través de la iglesia, de la historia mundial de la iglesia, son aquellos creyentes los que han sido valientes a confesar el nombre de Jesús ante los hombres, cualquiera que sea la consecuencia de esto, que Dios ha usado para traer otros a la fe en Él. Aquellos que confiesan su nombre con valor, con valentía, con denuedo, estos son los que el mundo no tolera. ¿Por qué? Porque creen que Jesús vale más que este mundo. Esa es la razón que el mundo odia a Jesús. Porque ellos ven a quienes creen en el Señor Jesús como personas que piensan algo ilógico, algo irrazonable. Esa fue la reacción del rey de Uganda en ese momento, en 1885. Jesús dice en Mateo 10, por mi nombre os odiarán, por causa de mi nombre. ¿Sabes tú que durante la historia han sido aquellos que han dado su vida por Cristo, que son los mismos sobre los cuales Cristo edifica su iglesia? A través de su testimonio, que es imparable, que es innegable y que es absolutamente, claro y sin cuestionamiento. Ellos han sido la razón que Cristo ha traído muchos más a la fe en Él. ¿Sabes que hubo un famoso escritor de la Biblia también que lo mencionó? Por ejemplo, mira lo que dijo el mismo apóstol Pedro en su primera carta. Recuerdo muy bien cuando el pastor Jensen nos enseñó esta hermosa carta. El énfasis de la carta es en la persecución. Primera de Pedro fue escrita durante un periodo de tremenda persecución. Y en Primera de Pedro capítulo 4, versículos 14 y 15, actualmente al 16 quisiera leer, nos dice lo siguiente. Primera de Pedro 4, 14. Si sois vituperados, atacados, menospreciados por mi nombre, por el nombre de Cristo, dice, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado.
que de ninguna manera sufra alguno de vosotros como homicida o ladrón o malhechor o por entrometido. 16. Pero si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Te das cuenta que hasta el mismo apóstol Pedro reconocía que en esos momentos de sufrimiento, de persecución, de ataque, de rechazo, de todo lo que el mundo te quiere tirar encima, quien sigue a Jesús, que es ahí que se nota aún más la presencia del Espíritu Santo, la presencia de Dios. Quienes odian el nombre de Jesús no pueden tolerar eso. Quienes quieren eliminar el nombre de Jesús no resisten controlarse frente a una persona tan convencida que Cristo está presente aún en medio del tremendo dolor que sufren. En algunos países del mundo ya se está notando una actitud que va en contra de Jesús. Este cartel dice: si Jesús regresa, mátelo de nuevo. Esa página web está activa y es una de 6 páginas web que ese individuo en la foto activamente mantiene. Algún día, hermanos, puede ser que estas advertencias, tanto de quiénes como por cuáles razones que nos podrán perseguir, vienen a ser muy necesarios entender. Pese a la actitud de algunos hermanos, Jesús nos asegura qué cosa. El Espíritu Santo estará presente en tu vida. Si tú eres su hijo, Cristo estará presente ahí, actuando, hablando y moviendo, aún en esos momentos terribles de sufrimiento. Con esta pequeña muestra de textos, ahora vemos que la persecución puede venir. Entonces, ¿cómo responder? Esa es la siguiente pregunta. ¿Cómo respondemos a la persecución? Bueno, yo quiero mostrarles varias respuestas a esta pregunta. ¿Cómo responder? Volviendo a Mateo, y no es de sorprenderse que volvemos a Mateo otra vez, capítulo 5. En su primer sermón en el libro de Mateo, Jesús habló de esto. ¿Y se acuerdan dónde? Muchos de ustedes que se criaron en la iglesia memorizaron las bienaventuranzas. Bueno, en una de las últimas bienaventuranzas, Jesús nos dice cómo responder frente a la persecución. Y está en Mateo 5, versículos 11 y 12. Leo para ustedes. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan, y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Y luego viene esa parte que es tan conocida: vosotros sois la sal de la tierra y la luz del mundo. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Ser sal, cuando todos quieren la sal, no es incómodo. Ser luz, cuando la gente piensa que les hace falta luz, no es incómodo. Pero Jesús está hablando de ser sal y luz en aquel momento cuando te persiguen. ¿Cuál debe ser nuestra actitud cuando nos persiguen? Primero que nada, debemos entonces, hermano, entender que somos dichosos porque estamos recibiendo el mismo trato que Él recibió y que los profetas recibieron, y que en ese momento de encrucijada, a lo mejor momentos casi insoportables, podemos ser sal y luz. Lo que pasa es que es muy cómodo ser cristiano cuando nadie te cuestiona, ¿cierto? Pero cuando se burlan de ti, ahí sí que se hace difícil. O cuando, por ejemplo, te empiezan a poner abajo en la muchedumbre, en la masa, cuando te pasan por alto en el trabajo, cuando te quitan beneficios que corresponden legalmente, cuando a un creyente le empiezan a atacar verbalmente y difamarlo, ahí empieza a ser difícil caminar con él. Jesús dice,
sois dichosos, porque están tratándote a ti como me trataron a mí y a mis mensajeros. Debemos recordar eso. Segundo, debemos entender una verdad que aparece en Juan 15. Juan 15 nos dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. 15, versículos 18 y 19 del libro de Juan. Juan 15, 18. Si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, sino que os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Claramente nos dice Cristo en Juan, en este Evangelio de Juan, claramente nos dice el Señor mismo, es por nuestra identidad. Pero lo que nos hace entender es la siguiente, nos hace ver que realmente no pertenecemos a este mundo. A veces, cuando era niño, cuando era joven, era lindo pensar en canciones o himnos, porque cuando era joven eso es lo que cantábamos, salvo en el campamento que de repente cantábamos un coro. Los que son mayores ya se están acordando. Pero, ¿sabe una cosa? Hablábamos de ser de otro mundo en aquellas canciones o himnos. Y sonaba hermoso. Sonaba idílico, sonaba casi como algo de los sueños. Pero cuando el mundo empieza a darse cuenta que tú y yo no somos de este mundo y nos empiezan a tratar como no somos de este mundo, ¿cuál debe ser la actitud nuestra? Reconocer que somos dichosos porque le trataron a Jesús así y también entender nuestra identidad. Debemos saber realmente quiénes somos, porque esto describe, o esto destaca, mejor dicho, este hecho destaca dónde pertenecemos. No pertenecemos a este mundo. Somos del mundo del más allá. Somos ciudadanos del cielo. Somos los futuros habitantes de la misma presencia de Dios. Y eso te hace ver, te hace poder tolerar, te hace poder aguantar bajo presión esa persecución. Luego también dice en Juan, y este pasaje es un pasaje clave para entender la actitud de Jesús frente a su ida o a su regreso al cielo. Y en Juan 16, versículo 20 dice, Juan 16, 20 dice, en verdad os digo que lloraréis y os lamentaréis, pero el mundo se alegrará, estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. 21. Cuando la mujer está para dar a luz, tiene aflicción porque ha llegado su hora, pero cuando da a luz al niño ya no se acuerda de la angustia por la alegría de que un niño haya nacido en el mundo. 22. Por tanto, ahora que tenéis también aflicción, pero yo os veré otra vez y vuestro corazón se alegrará y nadie os quitará vuestro gozo. En tercer lugar, ¿cómo responder? Debemos entender que un día este dolor se cambiará en gozo. Se cambiará en algo que nadie te puede quitar. Se cambiará en algo que es mucho más precioso que simplemente pasarlo bien en este mundo. Te hará ver que ser hijo de Dios realmente vale la pena. Todo dolor, todo el sufrimiento, todas aquellas persecuciones y ataques serán olvidadas. Ni siquiera habrá una memoria de ellos. Qué tremenda seguridad. Y Jesús nos asegura que podemos entonces un día dejar todo esto atrás. Sí, está por venir, no es aún. Y en el momento de sufrimiento o de aquellas persecuciones cuesta entenderlo. Pero no somos los primeros ni seremos los últimos hasta que Cristo regresa. ¿Cuántos de ustedes han escuchado hablar de Juan Bunyan, autor del famoso
libro El progreso del peregrino. Juan Bunyan fue un pastor bautista en Inglaterra en el siglo XVII, quien pasó 12 años encarcelados. Durante esos 12 años de encarcelamiento, Juan Bunyan escribió esa hermosa analogía o parábola que se llama El progreso del peregrino. Quisiera leer de un devocional que tengo que se llama, y se lo muestro, Probad y observa, o prueba y observa lo siguiente. Permíteme leérselo. Cito a Juan Bunyan. Nunca tuve en toda mi vida tan gran acceso a la palabra de Dios como ahora en la cárcel. Las escrituras, en que antes no veía nada, en este lugar son hechas brillar sobre mí. Jesucristo también jamás ha sido más real y evidente que ahora. Aquí le he visto y le he sentido en realidad. He visto tales cosas aquí que estoy persuadido de que jamás, mientras esté en este mundo, podré expresarlas. Siendo muy tierno para mí, Dios no ha permitido que se me moleste, pero con un pasaje bíblico u otro me ha fortalecido contra todos, al punto que a menudo me he dicho, si fuera legítimo, que podría orar por mayores problemas por causa de un mayor consuelo. Palabras de Juan Bunyan en el devocional Prueba y Observa de John Piper. Él está refiriéndose a una tremenda verdad. ¿Cuál es? La verdad de que ser afligido produce un fruto extremadamente valioso. Está citando este texto, está refiriéndose Juan Bunyan y también el autor del devocional, John Piper, el siguiente texto en Salmo 119, verso 71. Bueno es para mí ser afligido, para que aprenda tus estatutos. Bueno es para mí ser afligido, para que aprenda tus estatutos. El testimonio de Juan Bunyan y de otros y de muchos durante los siglos ha sido que en medio de la prueba, ¿cómo responder? Responder con la seguridad que podemos conocer mejor a Dios. Podemos apreciar más, podemos tomar de la profundidad de la palabra de Dios. Podemos asegurarnos que Dios nos satisfacerá con su palabra. Ahí Juan Bunyan menciona en este devocional también que entre sus 4 hijos, tenía 4 con su esposa, estaba tan angustiado por no proveer por ellos, pero recuerda que uno de ellos, que era ciega, creo que era la menor o una de las 4, la que era ciega, un día verá con él, decía él, lo hermoso que es la palabra de Dios. ¿Cómo? Estando en su presencia. Entonces, ¿qué más nos enseña el Señor Jesús sobre la persecución? Nos dice y nos advierte que puede venir. Nos dice cómo responder. ¿Y qué más nos quiere decir? Nos habla de cómo perseverar. Nos alienta en este medio, en este momento. Mira otra vez más a Lucas 21. Otra vez, Lucas 21, 31. Lucas 21, 31. Y nos dice lo siguiente. Lucas 21 y versículo 31. Así que también vosotros, cuando veis que suceden estas cosas, sabed que el reino de Dios está cerca. En verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. En primer lugar, nos dice, para alentarnos Jesús, que debemos reconocer que la prueba, la persecución, es señal de los tiempos finales. Es una señal de que Jesús está preparándose para regresar. Un poquito más adelante, él habla en los siguientes términos, versículos 34 en adelante de Lucas 21. Estad alerta, no sea que vuestro corazón se cargue con disipación y embriaguez. O sea,
con desenfreno, con locura, con cualquier cosa tratando de llenarse. Dice en el verso 34, y con las preocupaciones de la vida, que aquel día venga súbitamente sobre vosotros como un lazo, porque vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Más velad en todo tiempo, orando para que tengáis fuerza para escapar de todas estas cosas que están por suceder y podáis estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Cómo nos alienta el Señor? Diciendo, porque cuando tú ves esto, prepárate, yo voy a regresar. Yo estoy a la puerta. Solo aquellos que hayan sido leales al Señor pueden estar de pie delante de Él. Solo aquellos que le han sido fieles y que han confiado en Él en la persecución y en medio de la prueba, serán aquellos que están delante de Él. Así que nos dice Jesús, bueno, pon atención, estar alerta, dice, velad, dos términos, dos frases, 34, 36, ambas de ellos siendo versículos que nos hablan de prepararse. Ponga atención. Hermanos, este es un tema que de los dichos de Jesús que muchas veces no queremos tocar, salvo cuando hablamos de los eventos futuros. Y si Jesús decide demorarse un poco y permite que suframos, igual sigue siendo señal de que Él va a regresar. Igual sigue siendo confirmación de lo que Él ha dicho. Pero es un momento para que nosotros nos preparemos, para que nos pongamos, como dicen acá en Chile, nos pongamos pantalón largo. Actuemos como adultos. Actuemos como hombres y mujeres de fe. Vivamos por su gracia. Perdón. Y vivamos confiando en Él. Vivamos en comunión con Él. Otra cosa que nos dice Jesús para alentarnos, lo dice en Marcos 13. Marcos 13 nos asegura Jesús lo siguiente. 13 y el versículo 11. Dice así, y cuando os llevan y os entregan, no os preocupéis de antemano por lo que vais a decir, sino que lo que os sea dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Leímos este texto previamente, pero ahora enfatizo la última parte del versículo. Porque no sois vosotros los que habláis, sino que el Espíritu Santo. Mateo también 10, versículos 19 y 20 aseguran lo mismo. El Espíritu Santo estará obrando ahí, estará actuando. Jesús anticipa y Él prevé una iglesia que no solamente es hermosa, que no solamente es victoriosa, pero Jesús también prevé una iglesia que testifica y que sufre. Una iglesia testificadora y una iglesia sufriente. Pero sabe que en medio de esos dos momentos, tanto cuando testifica como cuando sufre, el Espíritu Santo opera. El Espíritu Santo enseña. El Espíritu Santo guía a la iglesia. Leí la historia de lo que pasó en Uganda años atrás. Muchos de esos creyentes son creyentes, se puede decir, muy simples. No tienen mucho de ellos ni siquiera copia de la Biblia. No saben mucha teología, no saben mucha de la enseñanza de la palabra de Dios. Pero ¿saben una cosa maravillosa? Conocen a Jesús. Y no temen hablar por Él. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo opera en ese momento. Entonces, en este momento Jesús nos recuerda, nos enseña, primero, cuando veas la persecución, prepárate, yo regreso. Pronto regresaré. Segundo, nos dice, cuando tú ves la persecución, deja que el Espíritu Santo hable a través tuyo. Y en tercer lugar, yendo a Juan una vez más, vemos lo siguiente. ¿Cómo anticipar? ¿Cómo prepararnos? Vemos que Jesús promete sostenernos en estos momentos. Juan 16 dice así, 16:1. Estas cosas os he dicho para que no tengáis tropiezo.
os expulsarán de las sinagogas, pero viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que así rinde un servicio a Dios. 3. Y harán estas cosas porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Pero os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordáis de que ya os había hablado de ellas. Tercera cosa que nos dice Jesús para prepararnos es que Él promete sostenernos en ese momento. ¿Sabe que estaba pensando en este pasaje? Y él dice en verso 1, no quiero que tengan tropiezo. Cuando hablo de tropiezo me hizo pensar en un lugar donde pueden haber obstáculos en el camino. Por ejemplo, si de noche te levantas para ir a tomar un vaso de agua o te levantas porque sientes un ruido y quieres chequearlo. ¿Cuál es el peligro que tienes cuando caminas por el living o por tu pieza o por la casa en la oscuridad? Tropezar. ¿Cuántas veces he pegado mi dedo, muchas veces el dedo meñique, en alguna parte de mesa o silla, porque en la oscuridad no se ve? Vas a tropezar. ¿Cómo entonces eliminar ese peligro? Bueno, encender una luz. Simplemente encendiendo una luz puedes evitar eso. ¿Qué quiere hacer Jesús acá? Evitar que sus hijos tropiecen en momentos de oscuridad. ¿Cómo lo hace? Prendiendo una luz, diciendo que es ahí, en ese momento de persecución, que yo hablaré a través de ustedes. Él dice, no van a tener que cuestionarse qué pasa, ni tampoco tendrán que dudar de su fidelidad. No en momentos de persecución o en prueba o en ataque debemos cuestionar si Dios está operando. Claro que está operando. Está queriendo operar a través de su hijo, de su hija. Entonces, este hecho del cual habla Jesús acá pasó en el primer siglo y pasó frecuentemente más y más durante los primeros 3 siglos de la civilización occidente. Y ha vuelto a suceder en el siglo XX. Puede seguir sucediendo en el siglo XXI. A través de todos los siglos y a través de todos los tiempos, los movimientos que son en contra de Cristo, que son en contra de Dios, movimientos humanistas, movimientos radicales, movimientos de gobiernos, de tiranos, de reyes, de inclusive jefes de tribus que quieren desarraigar el nombre de Jesús, no podrán hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque Jesús habla a través de sus hijos en estos momentos duros. Un famoso historiador lo dijo así. Esta frase lo aprendí en mi primer año de estudios en el Instituto Bíblico. En su famoso libro que se llama el libro de Fox de los mártires, el historiador Fox dice, la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. De eso está hablando Jesús acá. No olviden, no queden sorprendidos con el hecho de ser perseguidos. Yo se lo dije, pero ¿sabes qué? Es ahí que yo estoy obrando. Entonces, hermanos, qué importante es reconocer estas lecciones que Jesús tiene para nosotros. Tiene que entenderse que como creyentes no nos asegura una vida alegre, una vida cómoda, no nos asegura que todo va a salir a flor para nosotros como una senda de flores. Nos advierte, pero nos advierte con la seguridad de que podemos sobrevivir con su gracia, podemos vencer. Yo pienso en las palabras que dijo Jesús cuando introdujo este tema en Mateo 10 y habló de lo siguiente. Les decía a sus discípulos, enviándolos para su primer viaje o su primera excursión, primera gira en Galilea para predicar del reino, y les habló de los lobos, de que Él les enviaba en Mateo capítulo 10, verso 16, como ovejas entre medio de lobos. Dijo Él, mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos, por tanto, sed astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. ¿Qué lección zoológica tenemos acá, no es cierto? Ovejas, tenemos lobos, tenemos serpientes y tenemos palomas. No tengo tiempo para pensar en y quizás
examinar cada uno de los 4 animales nombrados acá. Pero Jesús nos asegura una cosa, que en medio de la persecución, el gran pastor estará para proteger a sus ovejas. Solamente que Él nos dice, estad preparados. Prepárense, porque ese día puede venir. Cuando estamos frente a la persecución, hermanos, que cuando ese día puede venir, sea tarde o temprano, sea en nuestra vida o más adelante, sea quizás en nuestros tiempos o en el tiempo de nuestros hijos o de nuestros nietos. Hermanos, es importante entender, Jesús advirtió en sus palabras cómo prepararnos. Entonces, ¿cuál debe ser la meta nuestra en medio de esta situación? Y con esto cierro, hermanos, mi reflexión esta mañana. El Señor Jesucristo también nos dio este tremendo desafío, que es lo que debemos siempre querer lograr, siempre querer conseguir. Él dijo, todo el que me confiesa delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Qué hermoso será cuando tú y yo estemos en el cielo, que Cristo dice, Él, mi hijo, ella, mi hija, se mantuvo leal, se mantuvo fiel, se mantuvo obediente, aún en la persecución. Él quiere que nos preparemos para eso. No pensando como resignados, no pensando simplemente que es inevitable, sino que como oportunidad para mostrarle al mundo nuestra fe en Cristo, a confesar su nombre. Tú y yo tenemos que tener valentía para eso, hermanos, pero sobre todo tenemos que tener a Cristo en primer lugar en nuestras vidas. Así que prepárate, toma la decisión hoy. Decide en tu mente que si llega alguien a cuestionar tu fe, no renunciarás a Jesús. Yo no sé si será acá en Chile posible que nos llegue la persecución. Pero si llega, de cualquier forma, sea sutil o sea abierta, prepárate para defender el nombre de Cristo. Vive en comunión con Él. Confiésalo como Salvador y Señor. Y Él te confesará frente al Padre. Él te reconocerá. Él te honrará si tú lo honras en este mundo. ¿Oramos? Dios, gracias esta mañana por la palabra de Cristo que nos advierte, que nos prepara y que nos equipa para saber enfrentar persecución. Gracias, Señor, por estos dichos que Jesús nos dejó. Nos sirven, Señor, para mirar con honestidad al mundo que nos rodea y nos hace ver de que quizás no siempre va a ser fácil seguirte, pero siempre valdrá la pena. Y Señor también nos enseña que debemos tener clara en nuestras mentes y corazones nuestra fidelidad, nuestra decisión, nuestro amor por ti, Señor. No tenemos que tratar de saber qué decir, ni cómo responderemos, ni qué diremos. Pero sí, Señor, debemos tener seguro y claro que seremos fieles a ti, cualquiera que sea el costo. Te alabamos, Señor, porque Cristo es quien fue adelante, que es quien, Señor, nos mostró el ejemplo de cómo podía ser fiel a la causa tuya, a la voluntad tuya. Así que, Señor, te alabamos por Él, por su palabra, por su preparación que nos ha dado, por su enseñanza. Señor, ayúdanos a tomarlo muy, muy a pecho, Señor, a realmente meditar en esta pregunta. ¿Cómo responderé frente a la persecución? Porque en hacer eso, Señor, tú nos prepararás. Y si es necesario, Señor, quitar algún pecado, quitar alguna indecisión, alguna división de mente, de corazón, quizás alguna incertidumbre con respecto a mi fe en ti, que se elimine, Señor, ahora a través de mirar a Jesús, a través de abrazarlo a Él y a través de confiar en Él, depender de su palabra, depender de su espíritu y dejar que Él obre en nosotros. Te damos gracias, Señor, por esta tremenda obra que tú harás a través de tus hijos en este mundo. Ayúdanos a cooperar contigo en cada momento. En nombre de Jesús.